Y ya mismo vamos a hablar con Raúl Castel, un dirigente social y político argentino que ustedes saben lidera el movimiento independiente de jubilados y desocupados, el MIJD, que es uno de los principales grupos, ustedes saben, del llamado movimiento piquetero, caracterizado justamente en mucha actividad en estos últimos días. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, bien, Raúl. Bueno, a ver, mucha actividad, mucha movida realmente en estas horas. Sabemos que realmente estás muy preocupado, como pasa con muchos dirigentes de la Argentina, no solamente por la cuestión social, sino por todo lo que es el tema de lo que se está avecinando, de la situación crítica que vive la Argentina, ¿no, Raúl? Sí, efectivamente, Pedro, está por un lado la situación social que hay hoy con unos 20 millones de pobres en la Argentina y 5 millones de indigentes, y por el otro lado el cuadro de descomposición política Ujú. que se vive en este país, y además con la preocupación de ver el surgimiento de corrientes políticas nazi en la Argentina que de los días de Videla y de la AAA no veíamos su existencia en el país. Las tres cosas son temas más que preocupantes. Ajá. ¿Cuáles son las problemáticas más dramáticas que vos estás visualizando, está viviendo la sociedad argentina en estas horas, Raúl? Hoy es el hambre y la tristeza. Ujú. El hambre y la tristeza en primer lugar. La situación económica horriblemente mala que hace que el valor de un billete de 1.000 pesos no alcance para una pizza grande, por ejemplo, y una situación que se tensa cada vez más. Es decir, que el hecho de que vayan surgiendo esas corrientes nazis, que además Sí. tienen un sentimiento de odio por los sectores más pobres, lo que se llama porofobia, Ujú. también convierte la situación en un peligro latente de que empujen a un enfrentamiento social cada vez más grande y una tensión de lo que históricamente ha sido enfrentamientos muy conflictivos y muy duros a lo largo de la historia argentina. Ujú. ¿Cómo es esto de que evidentemente hay un reclamo genuino de parte de cierto sector, digamos, de los llamados piqueteros, que evidentemente están preocupados porque realmente esto que están recibiendo no les alcanza, y por otro lado la inconsistencia y la falta, digamos, de diálogo que no se da justamente con el actual gobierno? ¿Hay, digamos, un corte ya efectivizado o vos crees que puede haber una apertura como para mantener algún tipo de intercambio en los próximos tiempos, Raúl? ¿Usted me dice en relación con el gobierno? Exactamente, sí, con el oficialismo. Mm, Mire, Pedro, hay un tema puntual. El Ujú. sueldo promedio en la Argentina entre los trabajadores estatales y los trabajadores privados Sí, está en 51.800 pesos, mil ajá, setecientos pesos por día. ajá. 6 de los 7,5 millones de jubilados que ganamos, redondeando, unos 30.000 pesos por mes, mil Ujú, pesos diarios, mil ujú, pesos diarios, 6 millones de jubilados y pensionados de la Argentina. ujú, Y luego tiene 1.151.000 personas que ganan un plan potenciar trabajo de 16.500 pesos, 530 pesos por día, o un poquitito más, pero básicamente están en valores ridículos, o sea, 1.700 pesos el sueldo de trabajador. Estamos haciendo el promedio de todo, de los 6 millones de privados y de los 6 millones de estatales, tomando todos los niveles del Estado. 1.700 pesos, ajá. 1.000 pesos para un jubilado y 500
530, 550 pesos para un jubilado. Es imposible, un kilo de lechuga vale 700 pesos, o un kilo de carne decorosa vale 1.200, 1.300 pesos. Entonces, no guarda relación, pero como nunca, nunca que hayamos visto a lo largo, en el caso de 68 años, no guarda relación los ingresos que se tiene con el costo en particular de la comida, y ni hablar de los servicios públicos, ni hablar de eso. Toda esta problemática que tiene la Argentina se podría haber solucionado, dicen algunos. ¿Por qué usted cree de que se sigue manipulando a la sociedad de esta manera vergonzosa como lo está haciendo la dirigencia política en los últimos años? Porque está el drama de los jubilados de nuestros mayores, realmente que es patético, lamentable. Pero también eso en los últimos años ha afectado notablemente al común denominador de las familias, ¿no? La miseria que tiene la Argentina, la hambruna, la pobreza casi extrema con un 60 y pico por ciento de promedio de pobreza en los niños. Realmente se está demostrando que los índices, estos índices que estamos viendo son bastante alarmantes, ¿no? Con la dificultad con que lo estoy escuchando, Pedro, trato de Sí. interpretar su pregunta. Hablo concretamente de la Este, pobreza, de la miseria, de este 60 y pico por ciento de niños pobres que estamos realmente viéndolo con una tristeza atroz, ¿no? Estos datos realmente que son muy alarmantes. Sí, pero además pero resulta inaceptable, porque si nosotros viviéramos en un país con condiciones naturales como para estar en esa miseria, todavía sería comprensible. No se podría entender si nos hubiera tocado todo un clima, toda una tierra infértil, etcétera, etcétera, se podría entender, pero todos conocemos los datos de la producción de granos, de carnes, etcétera, etcétera. Resulta inconcebible semejante miseria para un país tan rico como este. Es una contradicción absoluta. Esto es el reflejo de la ineptitud, de la corrupción de los funcionarios, del desastre que hacen con este país, de las transfugiadas, desde la deuda externa hasta los subsidios que se dan y demás, y bueno, y nos hacen pagar a todos nosotros el robo, el saqueo a un país entero con todos los recursos naturales de todo tipo, y que jamás podríamos estar en esta situación. ¿En qué medida usted cree que, a ver, de alguna manera los ciudadanos somos responsables de esto que estamos padeciendo? Porque evidentemente ya han pasado varios ¿Por qué gobiernos nosotros, Pedro? ¿Por porque qué de nosotros vamos a ser de alguna responsables manera de lo que lo que hacen votamos, ellos? pero lo que hemos votado justamente los ciudadanos en los últimos tiempos, estos gobiernos no le están dando respuesta a la sociedad. O sea, este tema de la miseria creciente que tiene la Argentina no es de ahora, o sea, ahora se ha incrementado, pero venimos de varios gobiernos, de varias décadas, justamente con esta problemática constante, o sea, este abuso, este atropello que tienen los dirigentes contra nuestros mayores, contra los jubilados, ¿no? Un organismo en el cual usted realmente ha tenido participación durante muchos años, desde la época de Norma Pla, que venimos discutiendo este tema, ¿no? ¿Por qué la miseria que reciben nuestros mayores? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay este descontrol y este robo constante cuando la sociedad tendría que poner de alguna manera límites y actuar con un poco más de conciencia, ¿no? Limitar este A ver, accionar perverso que Pedro, tiene la dirigencia política. para alguien que tenga más de 65 años en la Argentina, Sí, ha vivido 19 años bajo las dictaduras sí militares, señor, es así. 19 Ajá, años ajá, bajo dictadura militar, ajá, todo el que sí, tenga un poco más de 65 años. sí. Esas dictaduras militares que han gobernado casi un tercio de nuestra vida, Ujú, han matado alrededor de entre 40 y 50 mil personas desde el 50 y pico para acá, ajá, y demás. Y han matado, si quiere, parte de lo mejor, de lo más lúcido, sí. de lo más pensante, de lo más inteligente que tenía el pueblo argentino, Ajá, además de los millones que hicieron exiliar por esas persecuciones políticas. sí. No es culpa de nuestro pueblo, no es culpa de nuestro pueblo, no es culpa de los jubilados, no es culpa de todo
al pueblo argentino tener las desgracias que tenemos y los dos partidos históricos, el peronismo y el radicalismo, con 75 y con 116 años, ellos y los militares se han repartido el poder el último siglo, y ellos son los responsables, la dirigencia de todo ello, son los responsables de todo esto. Verlo a Pero Gerardo vemos, Morales sí, bueno. haciendo acuerdos espurios con Massa en el Congreso, y planteando con ellos son el cambio, es de un caradurismo total. En criollo eso se llama contubernio, es decir, hacer acuerdo repugnante en contra de nuestro pueblo y en una calecita casi eterna de gobierno que no son más que lo mismo. Hoy lo de Alberto Fernández, lo único que puede diferir con el gobierno de Macri es en el lenguaje más izquierdoso y demás, pero básicamente son las mismas políticas en macroeconomía, en las cuestiones esenciales, no tienen gran diferencia con las políticas del macrismo. ¿Usted cree que hay alguna manera de empezar a emprolejar esta situación, teniendo en cuenta que la sociedad ya tiene un nivel de cansancio muy grande, hay una saturación, y estos reclamos que se están haciendo en las últimas horas pueden generar, tal vez, seamos un poco esperanzadores, ¿no? Concientización de parte de esta dirigencia lamentable que está gobernando en los últimos tiempos? ¿Me escucha, Yo Raúl? ya no llegué a entenderle, Pedro. Si usted cree que hay, si usted cree que hay una apertura de alguna manera de una concientización de esta dirigencia que tenemos, ¿cree de que puede haber un cambio a mediano plazo o esto se va a seguir complicando cada día un poco más? Los grandes medios de comunicación están empujando, instalando Sí. que el nazismo es la alternativa, pero es una corriente que corre a nivel mundial con Trump en Estados Unidos, Bolsonaro Sí. en Brasil, Le Pen en Francia, Zelensky en Ucrania, y acá en Milei y los que se llama los halcones, en particular en el Claro. PRO, que más que halcones son cuervos nazis. Y el hecho peligroso es que esa corriente nazi, hoy en lo que informan algunos, de que están orillando el apoyo del 20% del electorado argentino, que el nazismo llegue a una cosa de ese tipo, se convierte en algo delicado y demás. Entonces no vemos que eso pueda ser una alternativa, y nosotros que en general no participamos electoralmente, esta vez sí nos vamos a presentar a las elecciones con la lista del MIC, lista 90, y quien le habla de candidato a presidente de la nación, porque no podemos aceptar que impunemente quienes reivindican a la dictadura militar del 76, a Videla, que niegan la desaparición de personas, que plantean cerrar el Ministerio de Educación, el Banco Central de la Argentina y demás, que sean paseados de canal en canal y le estén dando permanentemente manija los grandes medios y los grandes grupos económicos. Pero esto ha sido siempre así, para Raúl. ver si pueden instaurar un Videla con saco y corbata de nuevo. Ajá. Ahora, esto yo le decía, siempre ha sido así, lamentablemente, en la República Argentina, manipulada y ensobrada, que tiene muchos medios de comunicación, los principales, los 4 o 5 grupos que manejan la operatoria comunicacional en la Argentina, y también la manipulación que ejercen los propios supuestos comunicadores sociales o periodistas que dicen ser independientes y que después se van pasando de un lado a otro, ¿no? Ahora, esto que estamos viendo es producto también de la falta de concientización de la sociedad que no sabe separar la paja y el trigo, Raúl. Una franja se adapta
una franja se adapta a esa manipulación de los medios de comunicación y efectivamente es así. Algunos creían que porque andaba con poncho y patilla, Menem Sí. representaba la revolución productiva y el salariazo, Ujú. y otros han creído que era aburrido, pero que de la Rúa podía cambiar la situación de la Argentina, Ujú. o que Así no el fue, ¿no? kirchnerismo y luego Mm. Macri bailando las canciones de Gilda, este, O de era un Queen, cambio. sí. Ahora mire Ujú. dónde nos han llevado y Ajá. han llevado a la Argentina. La han convertido en un país en ruina, Ujú. es un país en ruina. Nosotros es como si fuéramos, tuviéramos los bombardeos que sufrió Irak en su momento sin haber caído ninguna bomba. Ujú. Lo que han destruido todo ha sido la propia clase gobernante y demás. Y entonces, lamentablemente, sí encuentra cierto eco y hay chicos, hay jóvenes, hay Ahí está el tema, muchachas y claro. muchachos Ujú. que creen que lo de Milei Ujú. es un cambio que es antisistema y esto que el Sí. otro, Ujú. y no es más que un Ujú. empleado de los yanquis para ver si por la ultraderecha y el Ujú. fascismo llegan al poder. Lo que intentaron el domingo pasado en Francia con Marine Le Pen Ujú. es lo que intentan hacer acá. Luego, eso van a ser todos globos de ensayo que tarde o temprano el pueblo argentino los va a terminar Ujú. derrotando. Este acercamiento que se vio, por ejemplo, entre, estamos hablando de Milei, por ejemplo, y otros dirigentes de la oposición, como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, o el propio Morales, o el propio, dicen Sergio Massa, que estaría realizando algún tipo de tratativas y negociaciones, demuestran lo camaleónico que son los dirigentes de la Argentina, de alguna manera, ¿no? Yo cada vez que veo lo de Patricia Burley, Ujú. ayer, combatientes de la guerrilla en Montoneros, Ujú. pareja de Galimberti, uno de los jefes de Montoneros en los años 70, hoy pasándose al sector más ultraderechista y reaccionario que hay en este país, como es el de Milei, y peleándose hasta con sus compañeros del PRO o del radicalismo, de la alianza de la coalición cívica, es de no creer, hombre, de no creer. Ujú. Ellos cantaban al terminar la marcha peronista, cantaban: ayer fue la resistencia, hoy Montoneros y Ujú. FARC, Claro. y mañana el pueblo todo en la guerra popular. Se referían a la organización Montonero, a Ujú. FARC Ujú. y FARC como agrupaciones Ujú. guerrilleras de por entonces. Eso es Claro. lo que cantaba Patricia Bullrich, Ujú. y ver cómo desde una punta pasarse a la otra punta Ujú. y plantear lo contrario de lo que públicamente decían en su momento, inconcebible, hombre, Ujú. inconcebible. Jamás puede valer Sí. un cargo en el Estado, un sueldo en el gobierno, jamás puede valer Ujú. tirar la honra a los perros, Ujú. este, de esa manera. No, no se puede, Claro. hombre, no se puede. Hoy te matan a los compañeros que tenés y mañana te juntás con el asesino de los propios compañeros con que compartías el café, la comida, las tertulias, etcétera, etcétera. Ujú. No es más que un proceso de degradación, y Ujú. así se da en montones de los dirigentes sindicales, en particular los que dirigen la CGT, en buena parte de los movimientos sociales, que Ujú. ayer andaban en alpargata y bicicleta y hoy se han convertido en millonarios con cargos públicos y sueldos de 7 cifras, Claro. y Sí, sí, son, demás. son temas que no se No entienden, se ¿no? puede un país Ujú. donde no existe el más elemental sentido de la dignidad, del respeto por los otros y demás. Si la patria y Dios tienen que demandar a todos los que hicieron porquería acá, no queda un solo funcionario de las últimas décadas que quede en libertad.
Pero se reciclan todo, ¿vio? Siempre vuelven, reaparecen, eso es lo llamativo. Tal vez el pueblo empiece a tomar conciencia de una buena vez y empiece a separar las cosas como corresponden, ¿no? Como para empezar a poder tener un país que empiece a rearmarse, porque ya más destrozo de lo que han hecho, creo que no se puede hacer, ¿no? O sea, esta situación es prácticamente terminal la que tiene la Argentina. Nosotros nos parece que hay mucha reserva este, en nuestro pueblo, aún en este momento, con dos Usted años cree de que hay dirigentes que pandemia, pueden con llegar a ponerle el pecho a esta situación, que van a salir realmente a enfrentar esta trastocada, esta manipulación constante que realiza un sector de la dirigencia que es totalmente decadente, Raúl? Sí, Pedro. El pueblo argentino ha dado muestra en 200 años que aún en las peores circunstancias terminó reaccionando Ujú. este, y terminó derrocando prácticamente a todos, quiere decir, hasta los gobiernos más poderosos, como con todo respeto por lo que hizo en la primera etapa, pero cuando ya el peronismo bajo Perón en los años 53, Ajá. 54, ya se desbarrancó para cualquier lado el pueblo argentino, le puso un freno y terminó con ese gobierno cuando Videla y la dictadura asesinaban a diestra y siniestra, también los Ujú. terminaron echando y así ha sido permanentemente a lo largo de la historia argentina. Así que también va a ajustar cuenta con los que están, con los que estuvieron y con los que vendrán también. Por eso nos vamos a presentar esta vez a las elecciones, porque no aceptamos que las cosas sean así. No tenemos el menor recurso Ujú. económico para ganarles al macrismo, al oficialismo, ni cosa por el estilo, pero nosotros no vamos a entregar la bandera argentina. Esto no va a ser una colonia y una nueva estrella en la bandera de Norteamérica en nuestra Argentina. Esperemos que así sea. Raúl, le mando un gran abrazo y hablamos en otro momento justamente con mayor amplitud porque hay varios temas más que queríamos consultarlos. Que ande todo bien, ¿eh? Muchi Muchísimas gracias, Pedro, y ojalá lo pueda escuchar un poquito mejor la próxima Dele, vez. Un enorme seguramente. abrazo Gracias, y igualmente. gracias a la audiencia también. Gracias, muy gentil, Gracias. gracias. Raúl Castel, bueno, planteando su visión, un hombre realmente que viene luchándola desde hace muchos años, realmente con un afán de mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? De sus seguidores, de la gente que está, como hoy ustedes lo ven, en una situación de pobreza extrema absoluta en Argentina. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.